los cicloalcanos. Si se recuerdan, pues el último tema que habíamos visto, solo déjenme dar la entrada. Ay, están conectándose todos. Bueno, les mencionaba que el último tema que habíamos iniciado era lo de las conformaciones, ¿verdad? De los alcanos, que si se recuerdan, pues habíamos dicho, ¿verdad? Que eran la disposición en 3 dimensiones, ¿verdad? Que adoptan los átomos en los compuestos. Y para los alcanos cíclicos, pues habíamos hablado acerca de las proyecciones de Newman, ¿verdad? Que nos permiten, ¿verdad? Poder hablar de esos diferentes arreglos que pueden adoptar los átomos, ¿verdad? En un alcano. Y ahí nos habíamos quedado y habíamos hecho la evaluación. Ahora pasaríamos a ver cómo son estas conformaciones, ¿verdad? En el caso de lo que son los cicloalcanos, ¿verdad? Hemos mencionado que el cicloalcano más sencillo es el ciclo propano, ¿verdad? El ciclo propano, que es un ciclo que es plano, totalmente. Ahorita vamos a ver, si se recuerdan, ya habíamos utilizado esta plataforma, este sitio, ¿verdad? Que es MolView, que nos permite, ¿verdad? Poder conocer o poder visualizar más bien, ¿verdad? Lo que son las estructuras de los átomos. Aquí, si se fijan, pues podemos observar, ¿verdad? Del lado izquierdo ya las estructuras lineangulares para algunos ciclos, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, pues el anillo más sencillo es el ciclopropano, ¿verdad? Que es uno de 3 átomos de carbono. Cuando nosotros pasamos de esta representación en 2 dimensiones a la de 3 dimensiones, entonces podemos observar aquí lo que sería, lo que sería el modelo, ¿verdad? Del ciclopropano. Y lo que les estaba mencionando es que este ciclopropano es plano, ¿verdad? Es decir, si nosotros colocáramos, si ustedes tuvieran, ¿verdad? Ahí, pues, un kit de modelos, entonces ustedes podrían colocar el ciclopropano sobre el modelo, ¿verdad? El ciclopropano sobre una mesa y miraríamos que la disposición, ¿verdad? O la conformación que tienen estos átomos es una conformación plana, si lo colocáramos sobre una mesa, ¿verdad? Pero si lo vemos así a lo largo, y aquí se las voy a tratar de poner, ¿verdad? Lo mejor posible, permítanme, vamos a ver si así, aquí. Ahí, ¿verdad? Entonces ahí, si ustedes se fijan, efectivamente, bueno, de hecho, aquí si ustedes lo logran observar, ¿verdad? Solo logramos ver 2 átomos de carbono, ¿verdad? El tercer átomo de carbono está exactamente detrás de este, o sea, está eclipsado, ¿verdad? Y no lo podemos ver, y eso es lo que les mencionaba, ¿verdad? Cuando decimos de que estos 3 átomos de carbono, aquí, cuando yo lo cambio, pues ahí sí ya los podemos ver, ¿verdad? Pero si nos colocamos, como habíamos dicho, ¿verdad? En las proyecciones de Newman, a lo largo, viendo la molécula a lo largo de un enlace carbono-carbono, pues entonces lo que observaríamos sería eso, ¿verdad? Que el ciclopropano, pues es una molécula plana, ¿verdad? Que es plana. Entonces aquí esta es una molécula que tiene mucha tensión, ¿verdad? O sea, está muy estresada la molécula porque, como les mencionaba, pues tenemos, ¿verdad? Aquí enlaces que están eclipsados y habíamos dicho que esa tensión, ¿verdad? Debido a este eclipsamiento, ¿verdad? Se conoce con el nombre de tensión angular, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? La tensión angular, en el caso de los ciclos, se suma a lo que se conoce con el nombre de la tensión de anillo, ¿verdad? Y en el caso de los ciclos, este ciclo propano es el anillo más tensado. Eso hace que este anillo sea muy reactivo y que no sea muy estable, ¿verdad? En la naturaleza. Luego tendríamos lo que sería el siguiente, vamos a borrar que sería el ciclo butano, ¿verdad? Que ya sería el anillo que tendría un carbono más. Si aquí nosotros pasamos a su modelo, entonces podemos observar aquí, lo voy a hacer un poco más grande, perdón, ay, voy a hacer ahí. Y entonces aquí, si ustedes se fijan, en el caso de este carbono, ya de este ciclo, no sé si lo logran ver bien acá, ya los enlaces ya no se ven que están todos alineados, como en el caso de lo que es el ciclopropano. De hecho, si ustedes lo logran ver aquí, ¿verdad? Y se imaginan colocar este modelo sobre una mesa,
realmente no se quedaría, dijéramos, parado, ¿verdad? Como sería en el caso del ciclopropano, porque aquí, en este querer quitarle estrés o quitarle tensión a la molécula, entonces lo que vamos a tener es que los enlaces van a encontrarse un poco movidos, dijéramos, ¿verdad? O desplazados para evitar que sean menos átomos, ¿verdad? O menos enlaces los que se encuentren eclipsados. Aquí la voy a poner para que la miremos a lo largo, aquí, ¿verdad? Aquí, si ustedes se fijan, pues aquí lo estamos viendo a lo largo del enlace, ¿verdad? A lo largo de este enlace, ¿verdad? Entre este carbono y este carbono, haciendo la proyección de Newman, ¿verdad? Para poderlo ver. Y entonces aquí, si ustedes se fijan, este enlace no está exactamente enfrente de este enlace que tenemos acá, ¿verdad? Y eso era lo que les decía. Las moléculas están de alguna forma, dijéramos, torcidas. ¿Por qué se tuercen las moléculas o por qué se tuercen los enlaces, ¿verdad? O por qué hay esta disposición de los átomos, que es a lo que llamamos las conformaciones, de manera que no están todos colocados, ¿verdad? Ahí o alineados unos con respecto a los otros. Aquí sí lo vemos, ¿verdad? Eso que les mencionaba. Pareciera que estos tres enlaces están al mismo nivel, ¿verdad? O que están planos acá, pero podemos observar que este carbono que está aquí se ve un poco más arriba. ¿Lo logran ver o no lo ven? ¿Ven que este átomo de carbono se observa un poco más arriba que estos? ¿O lo ven ustedes al mismo tamaño? Al mismo nivel, perdón. ¿O no los logran ver? Sí se ve, Liz, que está un poquito más arriba. Sí se ven, ¿verdad? Bueno, entonces esto, como les decía, es con el objetivo de reducir, ¿verdad? Esa tensión. Y bueno, avanzando, entonces luego iríamos al siguiente ciclo, que ya sería el ciclo pentano, ¿verdad? Que es un ciclo de 5 anillos. Y entonces miren acá, bueno, quizá eso se me olvidó, ¿verdad? Verlo, voy a regresar al del... miren que si uno se queda con las representaciones en 2 dimensiones, entonces uno dice, bueno, yo dibujo un cuadrado sobre la hoja de papel y yo lo miro plano, ¿verdad? Entonces hay que tener claro esto, ¿verdad? De que no es lo mismo cómo representemos nosotros una molécula en 2 dimensiones, que es cómo usted lo dibuja en una hoja de papel o cómo lo dibujaríamos en la pizarra o cómo lo están viendo, ¿verdad? En este caso frente a una pantalla. Y otra muy distinta es ya ver esta disposición tridimensional, ¿verdad? Y entonces aquí esto es importante tenerlo claro porque ahorita lo vamos a ver también en el caso del ciclopentano. Si ustedes lo dibujan, pues entonces igual, ¿verdad? En una hoja de papel usted diría, el ciclopentano es una molécula plana, porque al dibujarlo, pues están todos, ¿verdad? Ahí. Pero cuando ya hacemos el modelo, entonces lo podemos observar aquí, ya lo voy a hacer un poco más grande. Cuando lo colocamos, entonces nuevamente aquí, si ustedes se fijan, no sé si ya lo logran ver acá, no todos los átomos, ¿verdad? Están en el mismo nivel. Se ven que unos están más, que hay un átomo que está más arriba, otro que está más abajo, otro que está más arriba, ¿verdad? Y entonces si nosotros lo colocáramos, dijéramos ahí, ¿verdad? Como una mesa, pensando que es una mesa, y nosotros colocamos aquí lo que serían las patitas, ¿verdad? De la mesa. Entonces ustedes mirarían que tenemos un carbono que se ve muy por encima, ¿verdad? De los demás. Si lo vemos a lo largo de un enlace, ¿verdad? Carbono-carbono, entonces miraríamos, y aquí lo podemos observar, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo a lo largo de este enlace. Ustedes pueden observar un carbono, 2 carbonos y 3 carbonos. Y aquí es cuando se logra ver, ¿verdad? Que este carbono está como salido, dijéramos, ¿verdad? Y recordemos que estas disposiciones, ¿verdad? Que adoptan los átomos son las conformaciones. Ya el ciclopentano está mucho menos tensado, mucho menos estresado de lo que lo está el ciclobutano y de lo que lo está el ciclopropano. En la naturaleza, los ciclos, ¿verdad? Que existen más abundantemente son los ciclos de 5 carbonos, como en este caso, y ya lo vamos a ver más adelante, los ciclos de 6 carbonos, ¿verdad? Ahorita como estamos hablando de los cicloalcanos, pues sería el ciclopentano
y el ciclohexano, ¿verdad? Sus equivalentes. Entonces, bueno, lo que les estaba mencionando acá, ¿verdad? Usted hace la estructura lineoangular y usted tendría esta representación. ¿Podría usted acomodar un modelo de manera que los 5 enlaces estuvieran en el mismo nivel? Es decir, que tuvieran una conformación plana. Sí, sí podría hacerlo con los modelos, ¿verdad? Pero eso haría que todos los enlaces estuvieran eclipsados. Entonces, la tensión en ese anillo sería demasiado grande. De manera que no vamos a encontrarnos en la naturaleza a un ciclopentano plano, ¿verdad? Sino que tendríamos lo que observábamos ya en la simulación. De hecho, ya, perdón, ay, lo siento, que no les estaba compartiendo la presentación, lo siento. La presentación ya nos da esta imagen, ¿verdad? Que era la que estaban viendo ustedes, con un carbono que está muy por encima de los demás. Lo que les decía yo, esta es la representación lineoangular, ¿verdad? De lo que sería el ciclopentano. Ustedes podrían, dijéramos, ¿verdad? Bajar este carbono y alinearlos todos, si tuvieran el modelo, y todos los carbonos nos quedarían alineados. Pero como les mencionaba, ese anillo estaría muy tensado, los enlaces estarían todos eclipsados y eso le pondría mucho estrés a la molécula. Y la haría muy inestable, ¿verdad? Para hacerla más estable, menos tensada, entonces naturalmente, ¿verdad? Y esto es bien importante, ¿verdad? Que aquí estamos nosotros hablando de modelos, pero en la naturaleza esto no es que ocurra, sino que, o sea, no es que estén pensando, voy a subir un carbono o voy a bajar el otro, no, sino que ya existen naturalmente, ¿verdad? Estos modelos, estas simulaciones, estas páginas, lo que nos permiten es poderlos comprender, ¿verdad? Y entonces era lo que les decía de la tensión angular, ¿verdad? La tensión angular es una tensión que resulta, ¿verdad? Cuando el ángulo de enlace en una molécula se comprime con respecto a su valor óptimo. Recordemos que decíamos, ¿verdad? En los alcanos y en los cicloalcanos, los carbonos se encuentran formando 4 enlaces. Su hibridación es una hibridación sp3. Los ángulos de enlace deberían de ser de aproximadamente 109.5 grados. En el caso de el ciclopropano, por ejemplo, que era el que les estaba mencionando, ¿verdad? Que era el más tensado, los ángulos de enlace son de 60 grados, ¿verdad? O sea, son 49.5 grados menos. Están muy cerca los enlaces, uno de ellos, ¿verdad? Y por eso es que crean esta tensión, crean este estrés, dijéramos, sobre la molécula porque el ángulo se ha reducido. Y como les mencionaba, el más estable es el ciclohexano, ¿verdad? El ciclohexano, que si volvemos aquí nosotros a nuestra página, tendríamos nuevamente, ¿verdad? El ciclohexano, el hexágono, ¿verdad? Si nosotros lo representamos, pues lo miraríamos como que están todos planos, ¿verdad? Todos los carbonos al mismo nivel. Cuando hacemos el modelo, incluso, ¿verdad? Si lo vemos así de frente, entonces ustedes podrían decirme si todos los enlaces están al mismo nivel o en el mismo plano. Eso es si lo vemos de frente, pero ya si nosotros lo vemos a lo, no de frente, ¿verdad? Sino que ya lo vemos a lo largo del ciclohexano, entonces aquí podemos identificar, ¿verdad? Hay un átomo de carbono que está arriba, otro abajo, otro arriba, y ahí sí le vamos dando vuelta. Estábamos en este arriba, este estaría abajo, este estaría arriba, ¿verdad? Si nosotros lo vemos así parado, dijéramos, entonces nuevamente aquí, si ustedes se fijan, si lo vemos a lo largo de un enlace, ¿verdad? Que sería a lo largo entre este carbono y el carbono que está aquí atrás, entonces nosotros podemos observar, bueno, ahí se encuentran en las conformaciones alternadas, si lo logran ver ustedes, ¿verdad? Que decíamos, son las conformaciones de menor energía y por lo tanto las más estables, ¿verdad? Entonces, en el caso del ciclohexano, se dice que su conformación más estable es la conformación de silla, que es esta que tenemos representada aquí, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante. Todavía, ¿verdad? En la evaluación que hicimos,
la semana pasada, eran aceptadas, dijéramos, ¿verdad? Estas representaciones para el ciclopentano o, por ejemplo, hacer este ciclohexano, hacer este hexágono para representar el ciclohexano. A partir de hoy ya no, ¿verdad? Porque ya hemos explicado, si el ciclohexano fuera una molécula plana, habría mucha tensión sobre esa molécula, sería muy inestable. Esa inestabilidad se compensa, como mencionábamos, torciendo la molécula, moviendo un poco los enlaces de manera que tengamos menos átomos eclipsados y eso, pues es lo que les mencionaba, ¿verdad? Los tenemos en conformación alternada en este caso, ¿verdad? Y le da mayor estabilidad así a la molécula. Bueno, debemos de aprender a hacer esta conformación, decía, ¿verdad? Y allí en el libro, me van a permitir un momento que lo abra, que no lo tenía abierto, vamos a observar que el libro nos ayuda a poder aprender, ¿verdad? Entonces, seguimos todavía en el capítulo 3. Seguimos en el capítulo 3, solo que ya iríamos a la sección 3.9. Perdón. Aquí. Entonces aquí si se fijan, bueno, la voy a hacer un poco más grande. La sección 3.9 ya nos habla acerca de lo que son los cicloalcanos, ¿verdad? Lo que les mencionaba yo, la tensión de anillo. Este dato que les decía yo, ¿verdad? El ciclopropano es un compuesto plano con ángulos de enlace de 60 grados. Por lo tanto, sus ángulos de enlace son 49.5 grados menores que el ángulo de enlace sp3 ideal, que es de 109.5. Esta diferencia del ángulo de enlace con respecto al ángulo ideal produce una tensión denominada tensión angular, como se los había puesto ahí en la presentación, ¿verdad? Tensión angular o tensión de Bayer, pero vamos a utilizar nosotros el término de tensión angular, ¿verdad? ¿Qué implica? Y esto era el modelo que habíamos visto ahí en la página, ¿verdad? Lo que implicaba el hecho de que la molécula sea plana. Mencionábamos, ¿verdad? Los enlaces están eclipsados. Eso le genera inestabilidad o provoca, ¿verdad? Inestabilidad en la molécula. Esta otra, la tensión angular, ¿verdad? Que hace que los ángulos de enlace sean mucho menores, tiene el efecto, ¿verdad? De hacer que el traslape, aunque siguen siendo orbitales híbridos sp3, porque era lo que mencionábamos, ¿verdad? Están formando 4 enlaces sencillos. Todos los carbonos, tanto en los alcanos como en los cicloalcanos, tienen hibridación sp3, pero no se traslapan de la misma forma. Es decir, tienen la misma forma, son enlaces, son orbitales sp3, pero en los alcanos, el traslape, mencionábamos, ¿verdad? En los alcanos solo tenemos enlaces sencillos. Los enlaces sencillos son siempre enlaces sigma. El traslape es frente a frente. En el caso de los cicloalcanos, y particularmente en el caso del ciclopropano, aunque los orbitales sean orbitales híbridos sp3, el traslape no es frente a frente. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Esto que les decía yo, ¿verdad? El ángulo de enlace hace que el enlace esté como torcido, como que esté, pues no está en el mismo ángulo, con la misma abertura, ¿verdad? Entonces el traslape es menor. Y si se recuerdan cuando habíamos repasado, ¿verdad? El enlace covalente decíamos, entre mayor sea la región de traslape, mayor o más fuerte será el enlace. Entre menor sea la región de traslape, el enlace va a ser más débil, ¿verdad? Entonces, aunque tanto en los ciclos como en los alcanos de cadena abierta, el enlace sea sencillo, los enlaces son más débiles en el caso de los anillos. Por eso les decía yo, ¿verdad? El ciclopropano es un anillo que está muy tensado, muy estresado, y por eso es muy inestable y reacciona rápidamente. Pensando en personas, diríamos nosotros que es una persona de mecha corta, ¿verdad?
que no se le puede hacer mucho ni decir mucho porque ya se enoja, pues más o menos así serían estos anillos, ¿verdad? Como les mencionaba, a medida vamos teniendo mayor número de átomos de carbono, entonces el aumento en el número de átomos de carbono va haciendo que la molécula sea un poco más flexible, liberando un poco esta tensión, ¿verdad? Aquí en el libro nos lo menciona, ¿verdad? En el caso del ciclobutano, los ángulos de enlace son de 90. Bueno, o esperaríamos, ¿verdad? Que fueran de 90 si el ciclobutano fuera plano, pero ya lo mirábamos en el modelo y decíamos, no, el ciclobutano no es plano. Pero aunque fuera plano, la diferencia en el ángulo de enlace ideal, que es de 109.5, con respecto a los 90, sería únicamente de 19.5, ¿verdad? La tensión de anillo sería menor en el ciclobutano que los 49.5 en el caso del ciclopropano. En el caso del ciclopentano, si fuera plano, sus ángulos de enlace serían de 108 grados, casi los 109.5, ¿verdad? Pero aún así, ya mencionábamos, el ciclopentano tampoco es plano, porque los enlaces estarían eclipsados, eso le restaría estabilidad a la molécula, ¿verdad? Y llegamos, como les mencionaba, al ciclohexano, ¿verdad? Que es donde no hay tensión de anillo. La tensión de anillo es igual a 0, ¿verdad? No es un anillo tensado. De hecho, en la conformación decía que les mencionaba que era la conformación más estable para el ciclohexano, todos los ángulos de enlace son de 111, incluso son mayores que los de un carbono sp3, que son de 109.5, ¿verdad? Es donde están como más relajados, dijéramos, ¿verdad? Pensando en este caso de la tensión. Como les decía, tenemos que aprender a representarlos. Y aquí el libro nos da 3 pasos, ¿verdad? El primero, aquí si ustedes se fijan, dibújenlo 2 líneas paralelas de la misma longitud, sesgadas hacia arriba. Ambas líneas deben de comenzar a la misma altura. Y aquí los podemos ver, ¿verdad? Luego, las partes superiores de las líneas con una V. Aquí se puede ver la V, es una V bien abierta, ¿verdad? Pero así es como se hace la forma, ¿verdad? La diagonal izquierda de la V debe ser un poco más larga que la de la derecha. Y no sé si aquí lo logran ver. Esta es un poco más larga de lo que es esta, ¿verdad? Luego, las partes superiores de las líneas con una V invertida, que es esta que podemos ver nosotros aquí, ¿verdad? Que es una V dado vuelta, ¿verdad? Y las líneas de ambas Vs deben de ser paralelas. Entonces, si se fijan, esta línea es paralela con esta línea es paralela con esta, y luego las primeras 2 que ya habíamos representado, que son las de color negro, también son paralelas entre sí. Y entonces aquí, si ustedes se fijan, cuando representábamos estas 2 líneas paralelas, estábamos representando 4 átomos de carbono, ¿verdad? Porque ya hemos dicho que en las estructuras lineangulares, los extremos de una línea representan un átomo de carbono. Al colocar estas Vs, la V normal y la V invertida, entonces hemos agregado 2 átomos de carbono más, que serían este y este, y entonces ahora ya tenemos nuestro anillo de 6 miembros, ¿verdad? Luego vamos a tener, y eso ya lo sabemos, ¿verdad? En los ciclos, cada carbono está formando 2 enlaces. En un ciclohexano se dice que uno de esos carbonos va a ser axial y el otro va a ser ecuatorial, ¿verdad? En este caso, los podemos ver aquí. Los enlaces axiales son líneas rojas, las podemos ver, ¿verdad? Coloreadas de color rojo y son verticales. Coinciden con el vértice. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, esta vértice, esta punta, dijéramos, está hacia arriba. Entonces, el enlace axial va hacia arriba. Este vértice, si ustedes se fijan, está apuntando hacia abajo. Entonces, el enlace axial va hacia abajo. Este vértice está apuntando hacia arriba. El enlace axial va hacia arriba. Este está apuntando hacia abajo. El enlace axial va hacia abajo, ¿verdad? Entonces, esos son
se alternan, ¿verdad? Si ustedes se fijan, hay un axial hacia arriba, otro axial hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Si el enlace axial es hacia arriba, el otro enlace que mencionábamos, que es el enlace ecuatorial, va a ir hacia abajo, ¿verdad? En el caso de los enlaces ecuatoriales, que aquí se distinguen por estos que terminan con estos puntos de color azules, bueno, aquí primero con los axiales, pensar que estos son verticales, ¿verdad? Es decir, si usted cortara imaginariamente el ciclo por la mitad, es decir, si trazara un eje sobre el ciclo, estos enlaces axiales irían paralelos, ¿verdad? A ese eje. Por eso es que quedan verticales. En el caso de los ecuatoriales son enlaces que están alejándose del anillo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, la dirección que tienen esos enlaces es como apuntando lejos del anillo, ¿verdad? Aquí, como les mencionaba, si el enlace axial está en la cara de arriba, porque, bueno, esto no me acuerdo si ya lo habíamos mencionado, creo que sí, pero si no lo volvemos a mencionar, hay que tener claro que todos los ciclos tienen dos caras, ¿verdad? Una cara superior y una cara inferior. Lo podemos ver aquí por los enlaces, ¿verdad? Y eso está representado. Bueno, de hecho, si ustedes se fijan en este modelo, ya está eso que estamos viendo en el libro, ¿verdad? Hay un enlace axial hacia arriba, hay un enlace ecuatorial apuntando hacia abajo, ¿verdad? Es decir, todos los carbonos van a tener un enlace, como miramos aquí en el paso A3, cada carbono tiene un enlace axial y un enlace ecuatorial, ¿verdad? Y luego aquí se los ponen, si el enlace axial señala hacia arriba, el ecuatorial del mismo carbono quedará hacia abajo, ¿verdad? En una diagonal, que es la diferencia, ¿verdad? Entre el enlace axial se reconoce porque es vertical, el enlace ecuatorial se reconoce porque es diagonal, ¿verdad? Algunos son diagonales hacia abajo, algunos son diagonales hacia arriba, dependiendo, ¿verdad? La otra posibilidad es que si el enlace axial señala hacia abajo, pues el ecuatorial va a dirigirse hacia arriba, ¿verdad? De manera que en el ciclo hexano, entonces nosotros vamos a tener, como ya decíamos, vamos a tener 6 átomos de carbono. Cada átomo de carbono va a tener 2 hidrógenos. La mitad de esos hidrógenos se van a encontrar en posiciones axiales. La otra mitad se va a encontrar en posiciones ecuatoriales. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí o si estamos bien. O si ya se fueron. Estamos bien, Nick. ¿Están bien? Bueno, entonces, bueno, el libro nos las plantea de una forma. Yo aquí en la presentación se las planteo de una forma que no es que varía, pero que es un poco diferente, ¿verdad? Entonces aquí era lo que mencionábamos, aquí están los enlaces axiales, los hidrógenos axiales, y aquí tenemos los hidrógenos ecuatoriales. Esto es lo que les decía yo del eje, ¿verdad? Si nosotros trazáramos un eje a la mitad del ciclo hexano, entonces tendríamos que los enlaces axiales van paralelos, ¿verdad? A esa línea. Miren que el libro les menciona, por ejemplo, lo que pasa es que hay varias, si ustedes buscan ahí en internet, van a encontrar la propuesta que les hace el libro y las otras que se pueden encontrar son estas, ¿verdad? De que no salen realmente las dos líneas del mismo punto, sino que sí son paralelas, pero hay una que está desplazada hacia enfrente con respecto a la otra. Es común encontrarlas así, inclinadas hacia arriba, dijéramos, pero las podemos también tener inclinadas hacia abajo, ¿verdad? O sea, hacia arriba a la derecha o hacia abajo a la derecha. Y cualquiera de las dos formas es correcta, ¿verdad? Entonces, comenzaríamos igual como lo propone el libro, trazando, ¿verdad? Esas dos líneas paralelas. Luego, que sería nuestro paso 1, ¿verdad? Luego, nuestro paso 2 sería unir esas líneas, como mencionábamos, con las V's. Aquí se ve un poco más claro, creo yo, de lo que lo menciona en el libro, de que hay una parte de esa V que es más larga
con respecto a la otra, ¿verdad? Y luego se identifican que tienen que ser paralelas, ¿verdad? Estas dos líneas y luego estas son paralelas con estas otras, ¿verdad? Y luego en el paso 3, pues lo que nos quedaría sería ir ubicando los enlaces, ¿verdad? Aquí solo quiero que tengamos claro, ¿verdad? Porque podría aparecer la duda, bueno, ¿y esa diagonal importa el ángulo que tenga? Sí, sí importa, porque cada carbono de ese ciclo hexano debe de tener 3 enlaces, si ustedes se fijan. Uno sería este sería otro y este sería el tercero, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tener el cuarto que es el axial, ¿verdad? Pero aquí pensando en estas que tienen diagonales, tenemos que reconocer que hay 3 líneas, ¿verdad? Que van con ángulos. Entonces, fíjense que, por ejemplo, este carbono tiene esta negra y esta negra. O sea, de las 3 líneas, de los 3 ángulos diferentes, ya este carbono tiene 2 y debe de tener 3. Entonces, usted deberá de hacer esta ecuatorial paralela a estas otras que están formando parte del anillo, ¿verdad? De manera que tienen que irse ahí, ¿verdad? Reconociéndose y eso es el que nos va a dar la pauta, ¿verdad? De qué ángulo va a tener. En este caso, por ejemplo, este carbono tiene este ángulo y este ya en el anillo. Le hace falta el tercero, que sería el de esta, ¿verdad? Entonces, la ecuatorial, la diagonal que tracemos aquí, deberá de ir paralela a esta de acá, ¿verdad? Entonces, ahí más o menos ustedes tienen que ver esto, de que cada carbono tenga, por ejemplo, en este caso, si ustedes se fijan, el ángulo que le hace falta a este carbono es el que forma esta línea y esta otra línea que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, ahí deberemos de trazar esta que vaya paralela a esta, ¿verdad? Independientemente de cuál de las dos hayamos usado, como les digo yo, en el paso 1. Y en el paso 4, pues entonces, como les decía, ya hemos ubicado los ecuatoriales, ahora ubicaríamos los axiales. Como ya hemos dicho, cada carbono tiene un enlace axial, tiene un enlace ecuatorial. El enlace axial, como ya les decía, ¿verdad? Va a la cara de arriba o va a la cara de abajo, pues entonces usted fíjese en el vértice, ¿verdad? Que forman esas dos líneas, apunta hacia arriba o apunta hacia abajo. Dependiendo de eso, pues así va a ir el enlace axial. Entonces, esta es otra forma. ¿Cómo pueden ustedes dibujarlas? Ahí, si ustedes se fijan, aquí se ven de una forma. Estas que plantea el libro son parecidas, pero se ven como un poco más gorditas, ¿verdad? Pero bueno, ahí no hay ningún problema. Usted puede adoptar la que usted más le convenga, ¿verdad? Y eso que les estaba explicando ahorita, observe que cada enlace ecuatorial es paralelo a 2 enlaces del anillo, que aquí ya el libro se los colorea de color rojo, ¿verdad? ¿Cuáles son esos 2 enlaces? Y aquí les ubica, ¿verdad? Lo que son los enlaces axiales y los enlaces ecuatoriales. ¿Por qué se denomina conformación de CIA? Pues porque a alguien se le ocurrió que estas disposiciones se parecen como a una silla de playa. Pues ahí el que lo propuso en algún momento, ¿verdad? Puede ser que a ustedes sí le hayan cara como de una silla de playa, pues uno le haya un poco más de cara, como les digo yo, cuando no utilizamos esta forma que nos explicó el libro, sino que utilizamos la contraria, que es la que les decía yo aquí en la presentación, ¿verdad? Podemos tener 2 posibles, hacia la derecha, apuntando hacia arriba o hacia la derecha, dirigiéndonos hacia abajo. Y es esta, ¿verdad? La que realmente tiene más como cara, ¿verdad? De que pudiera ser una silla. Por eso es que se llaman así, ¿verdad? Estas se interconvierten rápidamente y ahorita me van a permitir, ya les voy a mostrar a qué se refiere cuando aquí en el libro nos dicen, ¿verdad? El ciclohexano se interconvierte rápidamente entre sus conformaciones de silla estables debido a la facilidad de rotación con respecto a sus enlaces carbono-carbono.
Permítanme, ahorita las estoy, estas son las conformaciones. Ok. Aquí ya la podemos ver. Esta página que también ya se las había mostrado en algún otro momento. Muy bien, aquí. Entonces, si se fijan, aquí tenemos esta que les decía yo, ¿verdad? Estas líneas como inclinadas hacia arriba. Y nosotros podríamos pasar de esta a la otra y ya lo van a ver, ¿verdad? Cómo es que se pueden hacer. Aquí, si nosotros estamos en esta, ahí quiero que se fijen, ¿verdad? En cómo van cambiando estos carbonos. Bueno, entonces aquí si ustedes se fijaron, ahí se vio el movimiento, ¿verdad? Vamos a tenerla nuevamente. Van a ver que este carbono que está ahorita hacia abajo, luego ahí observamos cómo se sube, ¿verdad? Esto es porque, como decíamos, ¿verdad? Hay esta libertad de rotación en torno a los enlaces sencillos. Y en este caso, entonces, pasamos a otra conformación del ciclohexano que se conoce con el nombre de la conformación de bote, que si la representáramos en dos dimensiones, más o menos sería de esta forma. Luego, si bajamos, entonces, bueno, si rotamos ahí, entonces si se fijan, luego lo que pasó, bueno, se le dio vuelta a la molécula, que es lo otro que quiero que vean, y va a bajar, ¿verdad? Hacia aquí ese carbono, ¿verdad? Y entonces ahora, como tenemos las diagonales, si ustedes se fijan, las diagonales las tenemos apuntando hacia abajo, ¿verdad? Y a eso es a lo que nos referimos cuando nosotros decimos que podemos interconvertir, ¿verdad? Pasar de una a la otra por el hecho de que tienen esta libertad, ¿verdad? De movimiento. Permítanme un momento. Bueno, entonces ahí ustedes luego pueden, esta se la voy a compartir aquí en el chat para que si ustedes quieren después puedan jugar, ¿verdad? Con esas simulaciones. Bueno, entonces quiero que hagamos en los pocos minutos que nos quedan este ejercicio, ¿verdad? A continuación está una conformación de CIA del ciclohexano con átomos de carbono numerados de 1 a 6. Represente átomos de hidrógeno por encima del anillo en los carbonos 1 y 2 y átomos de hidrógeno de hidrógeno por debajo del anillo en el carbono 4. ¿Cuáles de estos hidrógenos son ecuatoriales? ¿Cuáles son axiales? Y luego en el inciso C, represente la otra conformación de CIA, esta que estábamos viendo aquí, ¿verdad? En la simulación. Ambas son conformaciones de CIA. Una, ya decíamos, pues está orientada hacia la derecha, otra está orientada hacia la izquierda, ¿verdad? Pero son dos que ya dijimos que son equivalentes, ¿verdad? Entonces, represente la otra conformación de CIA. Ahora, ¿cuáles hidrógenos serían ecuatoriales y cuáles axiales? ¿Cuáles estarían por encima del anillo y cuáles estarían por debajo? Entonces, aquí está el dibujo. Ahorita les voy a compartir una pizarra y vamos a tratar de que los hagan ustedes. Bueno, entonces ya pueden abrirla ahí, la pizarra. Solo voy a cambiarle de lectores a editores para que lo puedan hacer. Y nos vamos a llevar, ¿verdad?
el problema para la pizarra para que alguien que se atreva, pues represente, ¿verdad? Lo que se está pidiendo. Miren, vos me lo vas a tocar, ¿va? Este, cuando me lo cuelgué, por colores, ¿no? Las azules con las azules, blancas con blancas. Bueno, entonces ahí están, para que traten de ir haciéndolo. Bueno, termina. Sí. Ajá. ¿Quién se anima a ustedes? Miren que ya solo nos quedan 9 minutos. Bueno. Cuando, cuando menciona hidrógeno por encima del anillo, referimos que están en forma diagonal, ¿verdad? No necesariamente. No necesariamente, porque aquí, me voy a regresar a la presentación. Aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, este hidrógeno, por ejemplo, está en la cara de arriba. ¿Cómo sabemos que está en la cara de arriba? Porque el enlace se dirige hacia arriba. Pero si se fija este, que también está en diagonal, pero ese enlace se está dirigiendo hacia la cara de abajo, ¿verdad? Era lo que les mencionaba. Bueno, aquí creo que no me pusieron mucha atención, ¿verdad? Como les decía, lo que tenemos que hacer es fijarnos en el vértice que forman dos líneas. Entonces, por ejemplo, con respecto a ese carbono 1, el vértice está apuntando hacia arriba. O sea que el enlace axial, perdón, voy a ponerlo más oscuro. El enlace axial estaría en la cara de arriba, ¿verdad? Así. Ya decíamos, si el enlace axial está en la cara de arriba, entonces el enlace ecuatorial tendrá que venir hacia la cara de abajo, en diagonal. En una diagonal que, como ya decíamos, tiene que ser paralela con el ángulo que no tiene este, ¿verdad? Entonces este carbono tiene este enlace, tiene este, y le haría falta el que tiene este ángulo, ¿verdad? Que es el que vamos a trazar. La presentación, yo creo. Ah, perdón, lo siento.
Entonces tendríamos esto, ¿verdad? El carbono 1 tendría este enlace y tendría este. El ángulo que le hacen falta es el de este, ¿verdad? Entonces ese es el que iría trazando en la diagonal, ¿verdad? Entonces, como les decía, este vértice está en la cara de arriba, o sea, pues, está arriba, dijéramos, ¿verdad? Este está abajo, este vértice apunta hacia arriba, este vértice apunta hacia abajo, este hacia arriba, este hacia abajo, y eso va a determinar la posición del enlace axial. En el carbono 2, entonces como este vértice apunta hacia abajo, el axial iría hacia abajo, ¿verdad? Vertical hacia abajo. Este carbono 2 ya tiene este enlace, este ángulo, ¿verdad? Esta línea de este ángulo, y tiene esta de acá. Le haría falta este ángulo de acá, ¿verdad? Entonces la ecuatorial tendría que ir paralelo a este enlace que decíamos acá, ¿verdad? Paralelo a este. Y luego en el carbono 4 tenemos que el vértice también apunta hacia abajo, o sea que el enlace axial igual iría hacia abajo. El enlace ecuatorial iría hacia arriba, paralelo a este de acá, si ustedes se fijan, ¿verdad? Porque es el ángulo que le haría falta a este vértice, ¿verdad? Entonces pondríamos que el enlace ecuatorial iría apuntando hacia arriba. Bueno, ahí me quedó un poco, tiene que ser un poco más inclinado, ahí, para que vaya paralelo, ¿verdad? Con este de acá. Ahí si nosotros extendiéramos, ¿verdad? Si hiciéramos, si alargáramos este hacia acá, entonces miraríamos que esta línea iría paralela con ella, ¿verdad? Bueno, entonces ahora lo que habría que hacer, entonces ahí era lo que mencionábamos, cada carbono tiene un hidrógeno o va a tener, ¿verdad? Un enlace en la cara de arriba, un enlace en la cara de abajo, un enlace en la cara de arriba, un enlace en la cara de abajo, un enlace en la cara de abajo, uno en la de arriba. Y en el ejercicio lo que se les está pidiendo es que representen los hidrógenos. Sí, Nayeli. Sí, Lidia, me quedó claro, ya entendí. Ok. Bueno, entonces, ¿usted está conectada de una computadora o de teléfono? ¿De computadora o de teléfono está conectada, Nayeli? Desde Para el ver si... teléfono, Lidia. Ah, desde el teléfono, ok. Sí, porque si está en el teléfono va a ser bien complicado. Bueno, pero entonces lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces nos decía, represente átomos de hidrógeno por encima del anillo en los carbonos 1 y 2. O sea que por encima del anillo quiere decir en la cara de arriba. En el carbono A1, ese hidrógeno que estaría, ¿verdad? En la parte de encima estaría en una posición axial. En el carbono 2, ese hidrógeno que está por encima, es decir, en la cara de arriba, estaría en una posición ecuatorial. Y en el carbono 4, entonces nos dicen que coloquemos un hidrógeno por debajo del anillo, o sea que tendría que estar en axial. Que era la pregunta que nos hacían, ¿verdad? En el inciso B. ¿Cuáles de esos hidrógenos son ecuatoriales? ¿Cuáles de esos hidrógenos son axiales, verdad? Entonces, el hidrógeno que hemos representado del carbono 1 sería axial y también el hidrógeno del carbono 4, ¿verdad? Sería axial. ¿Y cuál sería el hidrógeno que sería ecuatorial? El del carbono 2. Ahora nos dicen en el inciso C que representemos la otra conformación decía, ¿verdad? Y entonces decíamos que estas se pueden interconvertir, ¿verdad? Rápidamente. Y entonces ahí mencionábamos cómo vamos a pasar de una a la otra. Pues entonces este carbono que está abajo lo pasaríamos para arriba y este carbono que está arriba lo pasaríamos para abajo, ¿verdad? Y obviamente eso va a hacer que los otros cambien. Ahora, ya estas, si se fijan, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que fijarse, ¿verdad? Lo que les mencionaba, podemos tener las diagonales inclinadas hacia la derecha, hacia abajo,
o las diagonales inclinadas hacia la derecha, hacia arriba, ¿verdad? Que sería la otra conformación. Perdón que me voy a quitar el reloj porque no puedo apoyar bien el mouse. Entonces aquí tendríamos esta y luego tendríamos la otra, ¿verdad? Y luego las conectaríamos. Ay, bueno, esa no me quedó muy recta que ese día. Las conectamos ahí, muy bien. Y luego, ¡ay! Ay, esa tampoco me quedó recta. Ay. Me voy a alargar un poco. Ay, no, qué difícil que está esto hoy. Bueno, vamos a ver. Ahí, más o menos. No me quedó muy bien, ¿verdad? Pero no, me quedaron, las B me quedaron muy chiquitas. Pero más o menos ahí, para que ustedes lo tengan, ¿verdad? Entonces ahora, este seguiría siendo el carbono 1, este seguiría el carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6, ¿verdad? Lo que voy a cambiar son, sí, ¿verdad? Sí, porque efectivamente subimos, ¿verdad? Este carbono que es, no, entonces, perdón, no, porque habíamos dicho, ¿verdad? Vamos a cambiar, bajar este carbono, perdón, este sería el carbono 1, este sería el carbono 2, este sería el carbono 3, y como habíamos dicho, este iría hacia abajo, este sería el carbono 4, 5 y 6, ¿verdad? Entonces, si se fijan, la otra conformación va a tener los carbonos en los vértices opuestos a los que tenía en la primera conformación. Voy a hacerlo rápido. Y entonces ahora tendríamos que en el carbono 1, ahora el axial estaría hacia abajo. En el carbono 4, ahora el axial estaría hacia arriba. Y en el carbono 2, ahora el axial también iría hacia arriba, ¿verdad? Y ahora el ecuatorial del carbono 1 iría hacia arriba. El ecuatorial del carbono 2 iría hacia abajo. El ecuatorial del carbono 4 iría hacia abajo. Entonces, si ustedes se fijan en esa conformación, entonces, ¿qué es lo que pasó? Que el enlace que estaba en la cara de arriba, en el carbono 1, aquí habíamos dicho que era axial. En la siguiente conformación, entonces ese, porque aquí esto, lo que tendríamos que estar claros es que lo que hicimos fue cambiar, ¿verdad? Los hidrógenos. Entonces ahí, este pasó de estar en una conformación en posición axial, ahora estar en posición ecuatorial. Y este en el carbono 2 de estar en una posición ecuatorial, pasó a estar en una posición axial, y en el carbono 4 de estar en una posición axial pasó a estar en una ecuatorial. Bueno, ya son las 11:02. No sé si les quedó más o menos claro. Lo que quisiera, mañana no. Pues el video que les voy a compartir, ¿verdad? Porque no, ¿qué día es que tengo clases con ustedes? Jueves. Hoy, el jueves, sí, no, el jueves no les voy a poder dar clases porque voy a estar en el hospital. Les voy a compartir entonces el video de